mantengamos la escritura de Malaquías 2, capítulo 2, versículo 1 al 9, abiertos, porque nos vamos a dedicar en toda la predicación a ese texto. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción, una oración y luego la introducción. Padre, gracias. Bendice, Señor, este texto que vamos a explicar para que todos crezcamos juntos, Señor, y pongamos en práctica lo que tú nos pides a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces la introducción la vamos a hacer basada en el texto predicado la semana pasada por el pastor Ayón. Él predicó el capítulo 1, versos del 6 al 14. Vamos a ponerlo de esta manera. El libro de Malaquías, capítulos 1 y 2, es juicio contra los sacerdotes, contra los levitas, porque los sacerdotes eran levitas, y también juicio contra la congregación, en parte, aunque ellos estaban en tercer lugar, porque los principales acusados aquí son los sacerdotes. Pero quiero que tengan en cuenta que en alguna parte de la Biblia, como vamos a ver más tarde, nos tratan a nosotros como sacerdotes, como real sacerdocio. Entonces siempre que repitamos la frase aquí, sacerdotes del pasado, ¿no?, del Antiguo Testamento, también pensemos de que en este momento todos aquellos que hemos nacido de nuevo somos sacerdotes de Dios, nación santa, adquirida por Dios. O sea, somos parte de lo que le pertenecemos a Dios en un sentido. Por supuesto, vamos a tratar de ver qué nos puede aplicar ahora a nosotros y qué pasaba en ese tiempo. Por ejemplo, recordando la predicación del hermano, dice, las ofrendas contaminadas de los sacerdotes. Versículo 6, Dios demandaba honra para él y también como Padre Celestial y temor como Señor, como autoridad en un sentido, y no se la estaban dando. El versículo 7 dice, pan inmundo me desprecian ustedes mi mesa. Ustedes recuerdan que el pan inmundo estaba determinado porque era puesto dentro del lugar santo, en una mesa. Se ponían 12 panes que se llamaban la mesa de los panes de la proposición. Y eso lo cambiaban cada semana. Los sacerdotes estaban encargados de ello. Pero aquí Dios le está diciendo, ustedes me están trayendo pan inmundo. O sea, mohoso, ¿no? ¿Han visto ese pan cuando se pone verde y ya no sirve? El versículo 8 dice, animal ciego, cojo y enfermo. Le estaban trayendo para el sacrificio y estaban dejando pasar de parte de la congregación animales de ese tipo. Y muchas veces eran hembras cuando Dios pedía machos, o sea, animales machos para el sacrificio. Pero estaban ciegos, cojos o enfermos, o todos juntos, ¿no?, para Dios. Y en este versículo Dios le señala, dice, ¿por qué no le das eso a tu príncipe? Bueno, los príncipes eran así llamados cuando eran jefes de cada tribu. Los jefes de cada tribu, por lo general, eran llamados así príncipes. A ver, dale a él, a ver si le gusta. Versículo 9 también dice, Dios los llama al arrepentimiento, le dice orar por el favor de Dios. Oren por piedad y misericordia. Estamos viendo el capítulo 1, ¿no? Versículo 10. ¿Habrá alguno que cierre la puerta y ya no encienda el altar? Porque eso es lo que le está diciendo en ese versículo 10. ¿Habrá alguno de ustedes sacerdotes que se dé cuenta que están ofreciendo cosas malas para mí? ¿No es cierto? Y cierre la puerta de entrada, donde entraban los animales y la gente con sus animalitos y sus ofrendas. ¿Por qué? Y ya no enciende el altar. Porque al final de ese versículo dice, porque todo esto es en vano. Lo que están haciendo ustedes no me causa ninguna cosa buena, en un sentido. ¿Habrá alguno de ustedes que salga adelante y cierre el tabernáculo por un tiempo hasta que se arrepientan y se vuelvan a él? El versículo 11 habla de una profecía, porque como le está diciendo a ellos acusaciones y cargos, entonces le dice una profecía futura, ¿no?, respecto, no dice el nombre de Cristo ni gentiles,
pero está hablando del reino futuro, este reino actual que Él tiene ahorita en el planeta. Porque de muchos países, de muchas naciones están recibiendo la bendición, Dios. O sea, Dios habla en ese versículo que el incienso va a subir de muchas naciones y de mucha gente, de muchas etnias, de muchos grupos étnicos, en un sentido. Y así es. Hay muchos hermanos que están adorando a Dios en estos momentos en diferentes partes del mundo. Entonces, Dios le estaba diciendo algo futuro. Le está diciendo, ustedes creen que porque yo los escogí como pueblo, ustedes van a ser los únicos que me pueden adorar. Y sabemos cómo se comportó el pueblo de Israel por un buen tiempo. Leemos el Antiguo Testamento y muchas de esas cosas eran juicios contra ellos porque se portaban muy mal. Ok, el versículo 12 dice, el versículo 12 y 13 repite los versículos 7 y 8 del primer capítulo, ¿no? Pan inmundo, animales ciegos, cojos y enfermos para Dios. O sea, estaba haciendo doble mención, porque parece que eso era el pan de cada día, vamos a decirlo así. Y bueno, en el versículo 14, que es el último del capítulo 1, les dice, maldito el que engaña. ¿Por qué? Porque le estaban trayendo animales hembras y Dios había pedido machos. ¿Por qué machos? Porque los animalitos, hermanos, representaban, en cierta forma, simbolizaba a la persona del Mesías que iba a llegar. Y él fue un varón, él fue un hombre. No como muchos andan cambiando las cosas, pero le está diciendo, ustedes están engañando. Los animales que Dios había pedido en el Antiguo Testamento eran realmente machos. En ese sentido, y bueno, aquí Dios menciona que Él es gran rey. Y vamos a usar esa frase en lo que queda de la predicación. Porque Él es el gran rey, Él reina, está en control de todas las cosas, pero está dejando pasar también algunas, porque están en sus decretos que Él ha dado. Por eso que pasa un tiempo muy grande. Imagínense, para darles un ejemplo, cuando pecaron Adán y Eva, ¿no es cierto? En Génesis capítulo 3, pues desde esa época Dios les dio una promesa, la promesa de la simiente. Pero después de miles de años, Pablo contesta en Gálatas, capítulo 3, versículo 16, ¿quién es la simiente? Jesucristo. Y pasaron miles de años. ¿Cuánto tiempo esperó el pueblo de Israel por el Mesías prometido? Pero se cumplió la profecía. Pero Dios tiene su tiempo. Así como Él ha dicho que va a venir otra vez, va a venir. ¿Cuánto tiempo pasará? No sabemos. Bueno, como les dije, este es como una corte penal porque Dios está haciendo una serie de acusaciones y una serie de cargos, donde Él es el fiscal acusador y es el juez. Allí en el juicio de Dios no va a haber abogados defensores. ¿Por qué? Porque lo que dice Dios es verdad. Sus juicios son verdad. Todo justo, dice la palabra de Dios. O sea que nadie lo va a contradecir a Él cuando Él dice que este está mal y este está bien. Entonces vamos a ver cómo continúa Dios ajusticiando de una manera a los sacerdotes. Y acordémonos que nosotros somos real sacerdocio. Empezamos con Malaquías capítulo 2, versículo 1. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Qué mandamiento van a decir ustedes? Queremos decir esto. Los sacerdotes descendían de los levitas, de la tribu llamada de Leví. Moisés y Aarón eran levitas. Entonces Dios escogió a Aarón para que de él venga la descendencia de los levitas también, del sacerdocio que iba a trabajar en el santuario. Pero lo que les quiero decir es esto, que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Sí, me dejo entender un poquito. Porque esos sacerdotes servían en el tabernáculo, en el lugar santo y santísimo, ¿no? Haciendo muchas cosas ahí. Pero los levitas se encargaban de otras cosas, los que no eran sacerdotes. Ellos, por ejemplo, eran porteros, eran, por ejemplo, cantores,
eran, por ejemplo, quienes enseñaban en algo a la gente del pueblo, porque conocían algo de la Biblia también, y pues cuidaban también alrededor del tabernáculo. Ellos eran encargados de la seguridad, vamos a decir así, pero estaban relativos, ¿no? Porque pertenecían a la misma tribu, la tribu de Leví. Y entonces Dios les había dado un mandamiento a ellos para que la cuiden verdaderamente. Cuiden sus negocios, cuiden sus ofrendas, pero no lo estaban haciendo. No estaban haciendo un buen trabajo. El versículo 2 dice, si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición a vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Pero escuchen lo que dice el principio, si no oyereis. ¿Qué es lo que estaba refiriéndose el Señor en esa parte? Se está refiriendo a la ley de Dios, a los libros que ya estaban escritos o que se estaban en proceso de escribir. Se estaba refiriendo a lo que los sacerdotes tenían que enseñarles a ellos. Y lo que Dios les decía a Moisés para enseñarle a los sacerdotes. Y no estaban enseñando al pueblo en ese sentido. Entonces los sacerdotes no estaban oyendo a Moisés, porque Moisés era como el mediador. No estaban atendiendo la palabra de Dios. Y lo peor era que les entraba por un oído y les salía por el otro, y no descansaba en sus corazones. O sea, eso es lo que pasaba con ellos, y por ello no le daban gloria a Dios. Estaban apartados completamente de darle la gloria a Dios. Entonces aquí Dios está reclamando, ¿no? No estás oyendo con el sentido de que se quede en tu mente y en tu corazón, y para que decidas dar gloria a mi nombre. Estaban rechazando a Dios, no le estaban dando gloria. Y ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta frase, Jehová de los ejércitos, Dios la usa en medio de las batallas de Israel. Casi siempre cuando está en contención con algunos grupos, ya sean israelitas o no sean ellos israelitas, pero Dios lo usa como una especie de nombre de batalla. Jehová de los ejércitos. Maldeciré vuestras bendiciones, dice el versículo 2. No las bendiciones de sus ingresos, o sea, de sus pagas que ellos tienen. Pero dicen algunos comentaristas que se trata de las bendiciones que ellos dicen al pueblo. Porque cuando venía la gente con sus sacrificios y ofrendas, al final de todo eso que cortaban, y ellos se quedaban con la mejor parte, ¿no es cierto?, de la carne y todo eso, pues ellos hacían una oración de bendición para que la persona se la lleve. Pero entonces lo que estaba pasando, como dice aquí Dios, y las ha maldecido. ¿Por qué? Por el comportamiento de ellos. O sea, hacían sus bendiciones como si ellos estuvieran comportándose con Dios bien o muy bien. Y Dios, pues prácticamente después le dice, y las he maldecido ya. O sea, no esperaba en un sentido, porque ustedes no están cambiando a mí, no se están arrepintiendo y no me están buscando en una parte. Vamos a leer unos versículos que están en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Pues si dieres oído a mi voz. Le está repitiendo más o menos lo mismo que les ha dicho en Malaquía. Y guardaréis mi pacto. O sea, guardar significa obedecer. Vosotros, dice en el Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Como le estaba repitiendo a ustedes, ¿no es cierto? Que a ellos, si ellos guardan el pacto de Dios y ponen oído a la voz de Dios y escuchan y obedecen, entonces van a ser reino de sacerdotes. Pero si no, no van a lograr ese título de reino de sacerdotes. Al contrario, los va a maldecir, en un sentido. Pero ahora vamos a ver
lo que Pedro, el apóstol, hace en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Si ya lo tienen, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también. Ahora se está refiriendo a la iglesia cristiana, ya no a los israelitas. O quizás algunos judíos que se han convertido al cristianismo. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cierto? Le dice casa espiritual y sacerdocio santo, no solamente real sacerdocio, pero sacerdocio santo, o sea, separado para los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, nosotros como creyentes, nosotros no vamos a dejar de trabajar para el Señor. Y Dios nos menciona ahora que somos sacerdotes, porque ya no existe el tabernáculo más ni el templo, y no existe esa clase de servicio que hacían ellos. Pero ahora existen los servicios espirituales, como dice aquí, que van a ser aceptables a Dios en un sentido. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, al igual que escogió a Israel en un tiempo, ahora ha escogido a su gente, aquellos que están escritos en el libro de la vida, y también pone ahí real sacerdocio. Nación santa, o sea, un pueblo separado para él. Pueblo adquirido por Dios, adquirido por precio, por el precio de Cristo en la cruz, sacrificio. Para que anunciéis, ¿para qué? ¿Para qué, qué tenemos que hacer con todos estos títulos? Dice, para que anunciéis las virtudes, las excelencias de Dios, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues el sentido que dice ahí de anunciar las virtudes de Dios, significa que hay un sitio donde están escritas esas virtudes y están puestas en la palabra de Dios. Por eso no debemos de temer de aprender y de entender la palabra de Dios, porque ese es prácticamente donde tenemos que sacar nosotros todo lo que tenemos que hacer para Dios y para nuestro prójimo. No hay ningún otro sitio, es la palabra de Dios. Sin embargo, hay algunos que a veces no desean apuntar a la palabra de Dios, sino más bien hacer una cosa u otra que puede estar especificada en la Biblia, pero en realidad es lo que Él quiere que lo entendamos y que le obedezcamos. Porque si vamos a hacer un cristianismo, o sea, como dicen, como lo estaban haciendo los sacerdotes del pasado, del Antiguo Testamento, pues Dios nos va a disciplinar si somos hijos verdaderamente. Y la disciplina a veces es grande, la disciplina a veces es dura. Vamos a entrar al verso número 3, dice, y he aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Este versículo es bastante duro, porque está hablando de vergüenza ya. O sea, no solamente los va a maldecir en sus bendiciones, pero aquí dice, yo os dañaré la sementera. Bueno, la sementera implica semilla, que la podrían usar agricultores o gente que se dedica al campo. Pero sabemos, ¿no?, por los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que los levitas no fueron otorgados con ninguna heredad. Lo único que tenían ellos eran sus casas con sus familias. Ellos podían vivir en cualquier lugar de las otras tribus, y las otras tribus tenían que proveerles a ellos todo, los alimentos para que vivan bien y eran bien respetados, porque como les digo, ellos eran como autoridades, bien respetadas, en un sentido. Entonces, esto de la sementera no necesariamente implica semilla, pero más bien puede ser una palabra que se usa de una manera simbólica, una definición figurativa, podemos decirlo así. Dañaré la sementera. Algunos comentaristas implican que puede ser un brazo que le puede dañar a los sacerdotes. Ustedes saben que para trabajar en el tabernáculo o en el templo,
pues tendrían que usar sus manos y sus brazos. Pero sin uno de ellos no iban a poder. Iban a tener que dejar de trabajar. Prácticamente Dios les está diciendo, los voy a hacer que ustedes ya no puedan trabajar, porque no quieren obedecer por las buenas, en un sentido, ¿no? Van a obedecer de otra manera. Pero también hay otra manera de ver esta palabra, sementera, que se puede significar también a los genes que tenemos los hombres, los varones sobre todo, y en el sentido para tener las relaciones con nuestras esposas y poder tener hijos. Entonces les va a decir, te voy a dañar esa parte, no vas a poder procrear. Y eso también es fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a detener en un sentido el nacimiento de nuevos levitas, para que no me vayan a servir en un sentido, porque no lo están haciendo de una manera buena. O sea, Dios les está hablando fuertemente, hermano. Esto es algo duro. Luego dice algo más. Y echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. El estiércol es el desperdicio, ¿no? Cuando abrían a los animales, iban sacándole algunas partes, la piel, y los intestinos, y las partes internas de los animales. Esas partes internas dice que eran llevadas fuera del campamento y eran puestas para ser quemadas después. Quizás al final del día las incineraban. Pero aquí le está diciendo que yo les voy a echar al rostro el estiércol. Y la parte final del versículo dice, y seréis arrojados juntamente con él. O sea, como está diciendo, ustedes se van a convertir igual a este estiércol. Y van a ser arrojados conjuntamente. O sea que Dios estaba molesto completamente con ellos, en un sentido. Era algo verdaderamente duro. Y eso era una vergüenza, ¿no es cierto? Porque después de haber sido bendecidos, donde ellos vivían en los diferentes lugares, y bendecidos por sus hermanos de las otras tribus, pues ahora los iban a ver con vergüenza, porque está hablando de algo que verdaderamente Dios les va a hacer si ellos no se arrepentían. Tenemos una cita bíblica aquí de 1 Samuel capítulo 2, versículo 31, dice, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Más o menos hablando de la sementera, ¿no? Bueno, el punto número 2 habla de los sacerdotes. El pacto de Dios con Leví fue de vida y de paz. Les llama la atención otra vez. Eso está en los versículos del 4 al 8. Es lo que vamos a empezar ahorita. Dice en Malaquías capítulo 2, versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que dice este verso número 4, mi pacto con Leví. Ahora, cuando está hablando de Leví, no necesariamente está hablando del hijo de Jacob, que vivió cientos de años antes. Porque Leví, pues, empezó la descendencia levita. Y de los levitas vienen los sacerdotes, como hemos explicado ya. Se está necesariamente refiriendo al sacerdocio levita, antiguo. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. O sea, este mandamiento que les ha dicho de obediencia y de pacto con ellos, para que verdaderamente lo obedezcan, pues lo hizo con ellos y parece que ellos lo están rechazando. Dice, mi pacto con Leví permanezca firme. El pacto significa la elección de los levitas como ministros del santuario. Ese fue el pacto que hicieron, pero para servirlos como verdaderamente debe ser. Y vamos a ver el Números, capítulo 25, el libro de Números en el Antiguo Testamento, capítulo 25, y los versos 12 y 13.
Ya, entramos al versículo 12, dice, por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué había pasado? Los israelitas habían tenido una batalla con los madianitas, y los madianitas pues habían ganado. Perdón, los madianitas habían perdido. Pero ¿qué pasaba? Que ellos empezaron a tomar ventaja de esto, y los varones, especialmente los varones, empezaron a agarrar mujeres de los madianitas y llevárselas a sus tiendas. Ese era lo que... Pero uno de los hijos de Aarón, en un sentido, decidió tomar venganza de parte de Dios. Dice que uno de los israelitas se metió con una muchacha en una tienda, una muchacha madianita, y él agarró una lanza, Fines, el nieto, de Aarón, y fue y los mató a los dos. Entonces Dios, cuando hace un pacto con esa tribu, porque Fines era levita, de que iban a servirlo a él para siempre, como dice el versículo 13, ¿no?, que hemos leído, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Ese es el pacto que se está refiriendo en Malaquías. O sea que ese celo que tuvo Fines, ese celo no lo tenían los sacerdotes, que Dios los está acusando ahora en Malaquías, capítulo 2. El versículo 5 volvamos a Malaquías capítulo 2, versículo 5, dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. O sea, ellos tomaron para sí, o sea, los sacerdotes antiguos obedecieron verdaderamente a Dios, y lo adoraban en ese sentido. Por eso aquí dice, fue de vida y de paz. De vida porque cuando ellos tuvieran sus hijos, iba a continuar la descendencia sacerdotal. O sea, los iba a bendecir, no al contrario como les dice en el verso anterior, ¿no? O en el verso 3, 4. Iba a ser de vida, iban a tener vida porque una vez que ustedes mueran, pues sus hijos lo van a reemplazar a ustedes y va a continuar el sacerdocio eterno por mucho tiempo. Y de paz, porque no va a haber una discordancia entre los sacerdotes y Dios. Todo lo van a hacer ellos en obediencia, en un sentido. Dice, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Vamos a hablar, y tuvo temor de mí. Vamos a hablar un poquito de este temor de Jehová. Dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová, y tenemos que prestar atención a esto, porque el Nuevo Testamento nos habla mucho, el apóstol Pablo especialmente, de tener temor a Jehová. ¿Cuál es el temor de Jehová? ¿De miedo, de terror? No, dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese empieza, o sea, toda clase de mal. La soberbia, el pecado de Satanás. Y la arrogancia, el pecado de Satanás. El mal camino, o sea, desviarse del camino de Dios, desviarse de su palabra. Y la boca perversa. La boca perversa que no solamente habla malignidades, pero también la boca perversa que tuerce las escrituras o las acomoda a ellos mismos. Voy a repetir, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hermano, nosotros hemos leído versículos de que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y si nuestro comportamiento no va de acorde a esos títulos, no, quizás Dios nos va a ver de otra manera, ¿no? Que no están obedeciendo. Porque nosotros no somos extraterrestres, nacimos aquí en este planeta, pero ya no le pertenecemos al mundo. Tenemos que darnos cuenta de eso.
no pertenecemos al mundo en el sentido del sistema mundial. No donde estamos parados, sí, todavía estamos aquí en el planeta, pero me refiero al sistema corrupto que te lleva, que te tienta y que te pide para que trabajes para ellos, contra Dios, a favor de Satanás. Porque todo lo que está contra Dios es a favor de Satanás. Cada pecado que hacemos es a favor de Satanás. Entonces tenemos que vivir como tales, hermanos. La vida eterna para nosotros ya empezó, desde nuestro nacimiento. Ya empezó. No debemos olvidarnos de eso. Entonces este temor de Jehová debemos mantenerlo siempre en nuestra mente y en corazón, de apartarnos de toda clase de mal. Entonces cuando nosotros nos apartemos del mal, entonces vamos a tener el temor de Dios. Y eso no lo tenían estos sacerdotes que estaban siendo acusados una y otra vez por el Señor. Malaquías capítulo 2, versículo 7, por ejemplo. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Dice el Proverbio capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ya sabemos qué es el temor de Jehová, ¿no es cierto? El temor de Jehová es apartarnos de toda clase de mal. Y el principio de esta sabiduría para nosotros es eso, el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es el capítulo 1, versículo 7 de Proverbios. Hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida diferente desde el momento de nuestro nacimiento y ayudar a predicar el Evangelio, a tratar no de convertir, porque nosotros nos convertimos, pero de predicar la palabra de Dios a nuestros familiares, con cariño, no empujándolos, no agarrándolos con la Biblia en la cabeza, sino hablándoles con amor, con respeto, con reverencia, para que ellos también vengan al Señor, arrepentidos. A nuestras amistades, en nuestros centros de trabajo, centros de estudio, o donde nos encontremos. Porque ya no somos de este mundo. Nosotros tenemos algo diferente que ellos. Y nuestros hijos, ahí viene la teología del pacto, ¿no? Que tenemos reformados y presbiterianos de acuerdo a la Biblia, de que también están incluidos nuestros hijos que viven contigo en tu casa. Tú dirás, pues mis hijos, mira cómo se portan. Pues seguimos orando. La promesa la ha hecho Dios para ellos también. Yo tengo una hija de 40 años y no es cristiana y se crió prácticamente en la iglesia, pero no ha llegado. Y la oración continúa. Y pues algún día llegará, digo yo, ¿no? Quizás me voy a ir yo hoy día o mañana y pues ella se sale pasado mañana. Entonces dije, la salvación es así, Dios hace la salvación verdaderamente. Así que no perdamos la esperanza y continuemos orando por nuestros hijos que aún no han llegado a la fe. En ese sentido. Malaquías capítulo 2, versículo 8 dice, porque vosotros os habéis apartado del camino. Sigue llamándole la atención a los sacerdotes. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Ya que estaba pasando aquí, que estos sacerdotes deberían saber la palabra de Dios porque Moisés se las enseñaba a ellos. Y bueno, el sumo sacerdote encargado de esa época, pues sabía la palabra más que ellos. Y se las enseñaba. Y ellos deberían saberla para poder enseñar también al pueblo. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, por eso les dice esto. Porque cuando hacen las consejerías quizás, desconociendo la ley y actuando como no creyentes, como a veces nosotros lo hacemos, ¿no? Nos comportamos como si no conociésemos al Señor. Necesitamos también arrepentirnos. Porque ya ahora nosotros somos sacerdotes del Dios vivo. Somos sacerdotes del Dios vivo. Aquellos que hemos nacido otra vez.
Dice, habéis corrompido el pacto de Leví. Sí, ya leímos una parte, ¿no? Del pacto de Leví, que Dios les dio el sacerdocio perpetuo por la obediencia que ellos les estaban haciendo. Pero les dice, ustedes han corrompido todo eso porque no están estudiando la palabra de Dios, no lo están poniendo en práctica, están actuando sin sabiduría, sin el temor de Dios, y escuchan la palabra, pero no las bajan a su corazón, ni por lo menos la tienen en la mente. Por eso le dicen, ha hecho tropezar a muchos en la ley. Y hermanos, y ser piedra de tropiezo, dice el Señor Jesucristo, mejor sería que se aten una cuerda al cuello y se pongan en una piedra y se arrojen al mar. Es duro lo que a veces hacemos porque hacemos tropezar a muchos. Si no sabemos la ley, tenemos que estudiarla. En este caso, la ley es la palabra de Dios. Habéis corrompido el pacto de Leví. No les dieron la obediencia y reverencia necesaria y debida a Dios. El punto número 3 en sus boletines dice, sacerdotes, adoren a Dios, o seréis hechos indignos y despreciados. El versículo 9 dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Dice, yo también os he hecho viles y bajos. El honor y la gloria de los sacerdotes fueron cambiadas en desgracia y en desprecio. O sea, después de haber sido reconocidos como autoridades y quizás bien respetados y bien servidos por sus hermanos del resto de las tribus, pues ahora iban a verlos de otra manera diferente, como personas desgraciadas y despreciadas. Y eso es lo que Dios nos hace si nosotros nos ponemos desobedientes. Cuando tomamos la cena del Señor, ¿se acuerda? Se lee en un pasaje en 1 Corintios 11, 23 en adelante, y nos dice bien claro nos dice que nosotros debemos pues de venir lo más limpio que podamos para que podamos tomar el pan y el vino. Nosotros debemos hacer eso aún sin pan y vino en la semana, arrepintiéndonos constantemente delante de Dios, porque esa es la vida de uno. Escuché a un predicador que dijo una vez, la vida del cristiano es arrepentimiento, confesión, arrepentimiento, confesión, y así vamos subiendo, porque si no hacemos eso, vamos a tener el pecado adentro sin confesión y pues no vamos a crecer bien, ¿no? En la fe, en un sentido. Y hacen acepción de personas, porque hay parcialidad en la administración de la ley. Ellos están haciendo acepción de personas porque quizás todavía había corrupción ahí, ¿no? Suena una palabra popular ahora en Perú, la corrupción. Porque la congregación traía cosas malas, animales defectuosos y ofrendas defectuosas. Los levitas en la puerta, los porteros dejaban pasar eso, ya eran dos grupos. Y los sacerdotes lo miraban y no importa, seguían con su trabajo. Entonces los tres estaban en un sentido corrompidos. Y en eso se hacía acepción de personas porque quizás alguien daba más cosas que otro para que le puedan recibir sus ofrendas y sacrificios. Entonces no debemos hacer acepción de personas, de ninguna manera, ni racial, ni económica, ni de ninguna manera, porque Dios no quiere que pongamos al prójimo como inferiores a nosotros y aprovechemos su ignorancia, ¿no? Porque en ese tiempo el pueblo era más ignorante, ellos no tenían Biblia en su casa, como nosotros ahora tenemos Biblias, muchas Biblias a veces las tenemos. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, no hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. No hagáis distinción de persona en el juicio. Sin embargo, notamos cómo el mundo, ¿no? Vemos en la televisión las noticias y pues se alinean los jueces, los fiscales para un lado y otro por conveniencia. Bueno, los sacerdotes hacían lo mismo.
Vamos a tener una aplicación, hermanos. Estamos ya culminando. Los sacerdotes y levitas somos nosotros ahora. Somos el real sacerdocio de Dios. Y tenemos que actuar con sabiduría. Los escribas y fariseos hipócritas, ¿se acuerdan de esa frase de Jesús? Capítulo 23 de Mateo. Mateo 37, por ejemplo, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Después de haberle dicho escribas y fariseos hipócritas por más de unos 9 o 6 versículos de ese capítulo, le dice un llamado. ¿Cuántas veces quise cobijarlos? Y lo peor les dice en el 38: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque estos escribas y fariseos, que también eran algunos de ellos sacerdotes, en realidad no estaban haciendo las cosas bien en el tiempo de Jesús. Lo estaban rechazando. Lo estaban completamente rechazando, y es más, con la ayuda de los romanos lo mandaron a la cruz y lo mataron, ¿no es cierto? Estos escribas y fariseos y sacerdotes de esa época también. Pero Dios les dice aquí, ¿no?, que hemos leído: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Quiere decir, mi presencia, que estaba en el lugar santísimo, en el lugar santo, ya no va a estar. Pero ¿qué hicieron ellos? Jesucristo resucitó y se fue y dijo que iba a venir otra vez. Gloria a Dios. Pero ¿qué les pasó a esa generación? Esta generación no va a pasar hasta que todas las cosas que menciona Mateo 24 sucedan. Y sucedió el año 70, hermanos, del primer siglo, la destrucción de Jerusalén y del templo. Porque ellos siguieron con los sacrificios después que Cristo se fue, 30 y tantos años más, haciendo sacrificios en vanos. Igual, ¿se acuerdan de los sacerdotes de Malaquías? Los sacrificios que estaban haciendo eran en vano, y Dios los castigó fuertemente. Dice que el Imperio Romano rodeó Jerusalén por 3 años. Ellos no quisieron entrar rápido. Se esperaron ahí, convivieron sus ejércitos, tenían sus fiestas, sus borracheras. Pero con 3 años les cerraron el agua y no dejaron entrar alimento. Dice que se comenzaron a comer entre ellos. Los que se morían, especialmente niños, eran comidos por los propios judíos. Fue algo duro, muy duro. Bueno, nosotros pertenecemos a un Dios verdadero, a un Dios grande, como dice en la palabra en Malaquías, dijo: soy un gran rey. Él es un gran Dios a la cual pertenecemos. Estamos al lugar de los ganadores, aunque nos digan lo contrario. El libro en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: ¿cuál es el fin? El fin de todo el discurso oído, está escribiendo Salomón, es este: teme a Dios, ya hablamos del temor, y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ese es el todo de nosotros: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pues Salomón escribió Eclesiastés como criticando su vida de él mismo y como criticando lo que sucede en el mundo, pero concluye con teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temamos a Dios, me incluyo, y guardemos sus mandamientos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, que hemos pasado. Ayúdanos a poner nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y hacerlos sólidos allí, para que nosotros podamos practicarlos apenas salgamos de aquí. Bendícenos, Señor. Gracias, te pedimos por tu pronta venida para solucionar todo el pecado que existe en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.